Bien, vamos a completar el tema de la sesión 8. Estamos ya mostrando la función buscar V con varios parámetros de búsqueda, ¿no? Con varios parámetros de búsqueda. Aquí hemos ubicado lo que era el vendedor y era la ciudad. Y además el mes. El mes puede ser cualquiera, ¿no? De enero a agosto. Entonces ahí con la función coincidir hemos encontrado el mes correspondiente. ¿Ya? Ahí se agregó el mes que corresponde. Muy bien, voy a copiarles rápidamente el link de la asistencia. Bien, ahí tienen su link de la asistencia. Bien, eso sería búsquedas entonces con varios criterios. Ahora una elaboración de buscador de información en Excel. Esto es algo sencillo. Esto se los dejo como actividad para que ustedes lo desarrollen. Ya esto ustedes van a plantear la solución adecuada que permita generar la estructura del buscador. Listo. Esto me lo van a presentar en la última sesión de clase que podamos tener con Excel, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo siguiente. ¿Qué ejercicio es, profe? El ejercicio, Página 84. sí, página 84, el de la hoja buscador, Ya. Elaboración de buscador. Este. de elaboración de buscador, exacto. Acá Ya. hay que desplegar, aquí ustedes, por ejemplo, en la última hoja buscador, aquí van a elegir un elemento de la lista, un elemento de la lista, y luego en línea van a mostrar qué línea es, la línea que se dedica el vendedor, el departamento, unidades vendidas, precio unitario, monto vendido, importe IGB e importe vendido. Mostrar los datos de la columna que corresponde según el vendedor que se elija, según el vendedor que se seleccione. ¿De acuerdo? Esto ustedes lo van a completar. Con ¿Ok? buscar B, ¿no, profe? Sí, es exacto. Así es. Muy bien, yo siempre los archivos, cuando desarrollamos, le agrego otro nombre, ¿no? Solución, para poderlos separar y tener intactos los archivos iniciales. También se les ha compartido, eso sería entonces, y acá viene búsqueda de registros en archivos externos. ¿Cómo buscamos en archivos externos? Para ello, también voy a compartirles estos dos archivos. Ya voy a compartirles estos dos archivos, un momentito. No olviden registrar la asistencia. Listo. Listo, esos dos archivos para completar el tema 8. Bien, con esos dos archivos podemos completar nosotros el tema 8. Bien, voy a volver a compartir. Ahora sí. Ya se los he compartido los dos archivos por WhatsApp, Clínica 2020 y Clínica 2021.
Para poner en marcha esta búsqueda será imprescindible que tengas abiertos los libros de Excel en los que sospeches que se puede esconderse el dato. Es decir, tenemos que abrir los dos archivos. El archivo clínica 2020 lo abrimos y el archivo clínica 2021. ¿Ya? Entonces se recomienda, si vamos a hacer búsquedas en archivos externos, a veces es posible que la data no esté en una sola hoja, sino aparecen hojas diferentes. Ya, aparecen hojas diferentes. Uy, aquí tenemos esta hoja reportes, pero no importa, vamos a crear una nueva. Ya vamos a crear una nueva hoja. Me olvidé de quitar esa hoja. Y abrimos Clínica 2021. Ya tenemos Clínica 2020, Clínica 2021. ¿Qué indica Clínica 2020? Clínica 2020 representa los datos de los pacientes de una clínica, valga la redundancia, en los meses de noviembre y diciembre. Noviembre y diciembre. Y Clínica 2021, la lista de pacientes de los meses de enero y febrero, obviamente del 2021. Entonces tenemos dos archivos, uno noviembre y diciembre y el otro los datos de enero y febrero. En el de noviembre y diciembre vamos a insertar una hoja nueva. Presionamos este botón, hoja nueva, para efectuar la búsqueda, el reporte. Ya vamos a mostrarlo. Movemos luego la hojita. La hojita luego la podemos mover. Aquí tenemos hoja 1 nos aparece. Noviembre, diciembre, hoja 1. La movemos a antes de reporte. Sí, de preferencia después de diciembre. Puede ser antes o Ya, después de reporte, no hay problema. ya. Listo. Ah, pero no, 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 no. Pero vamos a estar escribiendo esto. Lo que mejor hacemos entonces es, Copiamos. no, borramos esto. Ya, mejor así. Seguimos con reporte. Ya. Ya, El seguimos 2 con... 3 ese continúa ahí, ¿no? Esos Sí, sí. numeritos. Ya, Esos numeritos dejémoslos ahí por ahora. ya. Borramos lo que se ha Paciente usado. 2000. 2.3 se refiere a los campos que se van a devolver. Por ejemplo, en cualquier mes, la sede es el campo 2. A ver, veamos si es verdad. En cualquier mes la sede es el campo 2. Si partimos de A, que es campo 1, B campo 2, C campo 3, D campo 4, etcétera. Entonces aquí se va a devolver la sede, campo 2. Edad, campo 3. Campo 3. Esa edad, campo 3. Luego, estado civil, columna 3, 6. 3, 4, 5 4, y 5, 6. 6. Estado Correcto, ¿no? civil. Esas son las columnas que ahí hemos colocado. 9. Muy bien. ¿En qué consiste una vez más esta búsqueda? ¿No? Para realizar una búsqueda a modo de ejemplo, se abren los dos archivos. La búsqueda se efectuará en la hoja reportes del primer libro. Aquí está, en la hoja reporte del primer libro. Se debe implementar la búsqueda mediante buscar V en hojas diferentes y en libros externos. En hojas diferentes y en libros externos. La siguiente imagen es referencial debido a que depende de la ubicación en el disco del archivo externo. Por ejemplo, aquí sale una ruta, una carpeta, pero esto puede variar, esto puede cambiar. Se aprecia que primero se busca en el libro actual, en las hojas noviembre y diciembre, combinando con sí error. Luego se busca en el libro externo. Muy bien. Vamos entonces a proceder a utilizar nuestra función buscar V. Listo. Aquí agregamos buscar V. ¿De acuerdo? Listo. Valor buscado. Este valor buscado. Pero antes de ello, un segundito.
En noviembre hay desde el 1001 hasta el 1333. No hay 2000. 1300, ya. Vamos a empezar buscando Ya. así, ¿ya? 1300. Buscar V. Listo. Valor buscado. El C3. Valor buscado el C3. Matriz. Pasemos a la hoja noviembre. Seleccionamos A3. ¿Cómo era para seleccionar a la derecha y hacia abajo, recuerdas? En control shift. Tecla a la derecha y luego tecla hacia abajo, ¿no? Así sería más apropiado, ¿no? Seleccionarlo. Listo, Ya. desde la fila 3. Punto y coma. Y si nos damos cuenta, listo, agregamos punto y coma y ahora nos pide indicador de columnas. Podemos seguir la edición aquí. Cuando usamos distintas hojas, por ejemplo, se tiene esta forma. Hay que tener mucho cuidado aquí cuando lo editemos, ¿no? Cuando lo editemos, cuando estamos insertando la función en una hoja y luego pasamos a otra hoja, se tiene esta forma de interacción. Y desde aquí mismo se puede completar. Punto y coma, ahora indicador de columnas. Bien, la edad es columna, la sede, 2 era. Y ordenado, 1, porque los datos están en ordenado, paciente 1001, 1002, 1003, 1004, etc. Cerramos paréntesis. Listo. Ahí tenemos el buscar V. Le damos enter. Si hay, ¿no? El 1003, el 1030, 1300 que diga. 1300 está Cumanal. Cumanal. Ese es 1300. Cumanal. Listo. Pero vamos a fijar esto para copiar la fórmula. Para no estar escribiendo a cada momento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Vamos, el este es C3. fija. Claro. Este es fija. Esto también. La matriz es la misma. Hay que fijarla. F4. Listo. Pero este número 2, ¿dónde lo tenemos? ¿Lo tenemos en F o no? ¿Te das cuenta? Está en F, ¿verdad? ¿Hola? Mm, Sí, ¿no? sí. Muy bien. Está en F. Listo. Está en la formulita. Copiamos hacia abajo. A ver, hasta ahí copiamos. Listo. Edad 54. Estado civil viudo. A ver, Cumanal. Sí. Viudo. 54. Sí cumple. A ver si copiamos hacia abajo. Ah, pero el detalle está que aquí nos aparece una celda combinada y cuando se tiene esta forma Excel te da error porque tiene que seguir una sola columna. Entonces copiamos la fórmula y la pegamos, pero aquí debemos de cambiar a la fila 8. Listo, así ve. Así lo tenemos. Si agregamos 1100, sí está. 1320, también. 1330, también. 1350, aparece. 1500, uy, sigue apareciendo. 1500, a ver, ¿hasta qué valor teníamos aquí? Hasta 1330.
Sigue buscando el C3. Mejor saben que debemos de cambiar el parámetro a 0 para que sea exacta la búsqueda a 0. Porque cuando es 1 devuelve el aproximado. Cuando es 1, miren, 1500 ya no hay. ¿Y qué devuelve? El último. Pero el último no es 1500, es 1330, ¿de acuerdo? Entonces hay que editar y en lugar de 1 colocar 0. Listo, en lugar de 1 colocar 0. En todos estos parámetros indicar 0. Por ejemplo, 1325, sí hay. 1330 también. 1331 ya no existe. Entonces aquí es donde tenemos que continuar. Listo, la fórmula queda así. Así queda la fórmula. Nos damos cuenta que si escribimos un elemento adicional, un número que ya no está en noviembre, sino está en diciembre, entonces tenemos que indicarle a Excel que además agregue la búsqueda en diciembre. Y para ello, como sale error, ¿por qué sale error? Porque este valor ya no está en esta hoja, sino debería estar en la siguiente. Entonces vamos a resolverlo. Aquí tenemos que añadir, editamos la fórmula y añadimos el sí.error. Y en el sí.error, el valor ya es la función buscar v que hemos agregado. Ahora coma o punto y coma para precisar el siguiente parámetro, valor sí error. Como punto y coma para precisar el siguiente parámetro, valor sí error. Este parámetro de valor sí error, ¿qué quiere decir? Que si es error, entonces ya no buscamos, por ejemplo, este buscar es en noviembre. Listo. Entonces, si es error, aquí vamos a agregar buscar en diciembre. Y luego, si sigue otro error, entonces añadimos otro buscar en otra hoja y así sucesivamente. Se va añadiendo. Entonces, aquí hemos completado. El C3 lo busca en la hoja noviembre. Y si de error es porque ya no está en noviembre. Entonces, edita la fórmula y escribe sí.error, paréntesis, y al final, punto y coma para precisar el valor sí error. Para que no salga error, valor sí error, para que no salga error, entonces otra vez buscar V. Otra vez buscar V. ¿Y qué buscamos? Este mismo valor, C3. No olviden F4 para fijarlo. La matriz. La matriz aquí sería la hoja diciembre. Diciembre. Pasamos a la hoja diciembre. Y seleccionamos desde la celda A3. Control Shift. Tecla a la derecha, tecla hacia abajo. Pero hay que presionar F4 para fijar. Observa. F4 para fijar. Ya lo tenemos ahí. F4. Los dos tienen que aparecer así. ¿Ven? Ahí debe de aparecer. Punto y coma indicador de columnas. El indicador de columnas está en F5. Y falso, 0. Cerramos el paréntesis del sí error. Le damos Enter. Uy, creo que nos faltó otro paréntesis. Sí, faltaba otro paréntesis. Porque este primer paréntesis es del buscar V y faltaba el del sí error. Mira, ya lo buscó. 1331, Bogotá. Ahí está, 1331, Bogotá. Si vamos con 1350, debe ser Cali.
350. Listo. Así lo tenemos. Entonces, esta fórmula se copia hacia abajo. Y así, mira, así nos da. Ahora, ¿cuál sería el último? El último es 1670. Si escribimos 1670, nos sale acá, si es 1671, ya no da, perdón, ya no resulta. ¿De acuerdo? Mira la función que hemos implementado, pero ya no resulta. ¿Por qué? Porque ya no lo encuentra, porque no está ni en noviembre ni en diciembre. Entonces, ¿dónde está? Está en el otro archivo, en el segundo archivo. Ahí se encuentra. Se encuentra en el segundo archivo y tenemos que agregar también. Muy bien. Debemos de editar la función. Mejor editémoslo con este elemento para no confundirnos, porque vemos algo muy extenso y nos podemos equivocar. Activemos insertar función. ND, no importa que salga ND. Miren, aquí el cierre pero faltaba indicar algo. Cuando el valor no está, esta es la función que me genera el error. Entonces hay que editar primero o otra vez colocar delante el sí error. Ya aquí delante vamos a colocar el sí error. Ahora sí abrimos el f de x, pero nos ubicamos en el primer sí error, aquí, en este sí error. Entonces, este es el valor de la función extensa. Ahora, valor sí error. Esta parte es la que busca en noviembre y en diciembre. Y lo de acá es para que busque, esto sería para que busque, esto sería para que busque en la otra hoja del otro libro. Muy bien, entonces aquí debemos de agregar un buscar V. Aquí está, ¿ve? No olviden cómo se inserta. Recuerden una vez cuando se les explicó cómo se inserta una función anidada con el asistente. Aquí está valor si error. Despliega si eliges buscar. ¿Qué valor se busca? Este mismo. Fijamos. F3. ¿Cuál es la matriz? Muy bien, nos vamos a nuestro archivo clínica 2021. Es mejor utilizar esta ventanita. Nos va a ayudar mucho. Y ahora seleccionamos de enero hasta la fila en este caso 251. Indicador de columnas. ¿Dónde se encuentra el indicador de columnas? Sí. El indicador de columnas se encuentra en 3, ¿verdad? En 3. Y en rango, en 3 no, perdón, en F, En en F2, F5, F5. F5. Y luego 0 para indicar que no es ordenado. Y le damos a aceptar. Le damos sí para que complete los paréntesis. Y mira, aquí está jalando del archivo tal. Si lo jala, por ejemplo, 1800, ahí aparece. Y así debemos de completar. Por ejemplo, 2000, ya no muestra. Hasta 1900 muestra. Pero 2000 ya no nos está mostrando. Ya 2000 ya no nos está mostrando. A ver, ¿por qué? Febrero empieza 1920. O sea, hasta 1919 sí cumplía. Hasta 1919 sí hay, pero 1920 ya no. Entonces, ¿qué hacemos? Editamos la función. Le agregamos
Otra vez el sí error, ¿verdad? Y abrimos el asistente. Y en el valor sí error insertamos otra vez el buscar V. No olviden que aquí el indicador de columnas, vamos a completar esto porque a veces se oculta. Rango 0, indicador de columnas, F5. El valor buscado es esta celda C3, pero hay que fijarla. Y la matriz está en este libro, pero en la hoja de febrero. Seleccionamos, listo. Y ya está. A ver qué sucede, por qué nos generó. A ver, 1920. ¿Qué pasó? Ah, creo que me equivoqué estoy indicando. Uy, aquí la fregué. Aquí ve. En este buscar V. Miren la matriz que he cogido. Caramba, pero. La de febrero. Sí, pero no todos los datos. A ver, voy a borrarlo. Y voy a volver a seleccionar completamente. Desde aquí. Es desde A. Solo había cogido la columna P. Ujú. Era desde A. Ahora sí. Copiamos la fórmula. Y vamos a 2000. Si nos da el resultado. Listo. Un poquito extensa la fórmula, pero de esa manera puedes tú integrar varias hojas de varios libros. La otra alternativa para hacerlo sencillo, ¿no? Mover todos los datos a una sola hoja, ¿no? Ya queda en el criterio de cada uno de nosotros, ¿sí? De repente alguien dice, más fácil, muevo los datos de diciembre debajo de noviembre y luego lo que queda de enero debajo de lo que inserté en diciembre y así podemos tenerlo completo. ¿Sí me comprenden? Y tenerlo en una sola hojita y evitar toda este embrollo que podrían indicarse. Bien, vamos a copiar la fórmula por acá. Uy, cuando las están combinadas tiene ese problema. Combinada. Claro. Aquí habría que cambiar F8. Por acá también F8. Y por aquí F8. Por acá otro F8. Listo. Uy, Dios. F8, F78 le puse. Ahí está. Y esto lo copiamos. Ahora sí. Esa sería la forma de buscar de manera en varias hojas y en varios libros. ¿Correcto? Esa sería la forma de resolver el ejercicio. ¿Bien? Entonces esto lo voy a grabar como solución para poder diferenciar, ¿ya? Solución clínica 2020. Listo. Y eso fue la sesión 8. Vamos ahora a desarrollar la sesión 9.
Aquí en la sesión 9 vamos a ver lo que son tablas dinámicas. Por ejemplo, me dan una imagen de los datos que vamos a usar de tablas dinámicas y la hoja clínica. ¿Cómo se crea una tabla dinámica? Podemos crear con un rango estático o la tabla dinámica se puede crear con un rango dinámico. ¿Ya? La tabla dinámica se crea con un rango estático o con un rango dinámico. ¿Y cómo se crearía con un rango estático? Vamos a proceder a crear una tabla dinámica. Tener en cuenta que la tabla dinámica es la mejor herramienta para generar cualquier tipo de informe. La misma tabla dinámica te aplica sumas, promedios, te los combina, ¿verdad? Entonces vamos a abrir nuestro archivo sesión 9. Y aquí tenemos la hoja clínica. Listo. La hoja clínica para crear una tabla dinámica con rango estático. Voy a observar si aparecen cuadros de nombres. No, en este caso no hay cuadros de nombre. No hay nombres establecidos. La forma de crear una tabla dinámica en Excel es de la siguiente forma. Nos ubicamos en cualquier celda de los datos. Por ejemplo, la tabla dinámica permite crear reportes, informes distintos. Por ejemplo, aquí en esta clínica podemos saber cuántos diagnósticos médicos hay de movilidad, de sistémica, de sensorial auditiva, de sensorial visual, cuántos hay. O cuántos empleados se tienen ahí como que han sido atendidos como pacientes. De los pacientes atendidos, cuántos son empleados, cuántos son desempleados, cuántos son independientes, cuántos son empresarios, etcétera. Del personal atendido, cuántos son de educación básica, de educación técnica, de profesionales, profesional, etcétera. Necesariamente no vamos a utilizar las funciones con las que uno conoce el Excel básico, ¿no? El contar sí, el sumar sí, porque las tablas dinámicas ya tienen eso integrado. Las tablas dinámicas aplican de una forma directa los resultados posibles. Entonces, para crear una tabla dinámica, nos ubicamos en cualquier celda, vamos a la ficha insertar, nos ubicamos en la ficha insertar. Repito, estamos usando el archivo sesión 9. Vamos a la ficha insertar y aquí elegimos tabla dinámica. Pero si tú despliegas la lista, tienes dos opciones. Posiblemente, pero aquí vamos a elegir de una tabla o rango. La primera opción, de tabla o rango. Desde archivo externo, no. Desde datos externos, no, sino de una tabla o rango. Hacemos un clic y observa, Excel reconoce automáticamente todas las celdas y filas o todo el rango de nuestros datos. Aquí nos aparece entonces tabla o rango, todos de nuestros datos. Nos muestra, elija dónde desea colocar la tabla dinámica, nueva hoja y hoja de cálculo existente. ¿Sí? Esta es una tabla dinámica con rango estático. Este es un rango estático, como aquí lo indica en la guía. Aquí lo tenemos. En este ejemplo crearemos la correspondiente tabla dinámica con rango estático a través del archivo sesión 9 de Excel avanzado y hoja clínica. Para crear una tabla dinámica seguimos los siguientes pasos. Clic en la celda, en cualquier celda de los datos de origen. Ya lo hicimos. Luego botón tabla dinámica dentro del grupo de tablas. Ahí hemos elegido. Se me mostró este tipo de ventanita para indicar hacia dónde ubicamos los datos. Y aquí, por ejemplo, vamos a optar por elegir nueva hoja. Y aquí establecemos una nueva hoja. En este punto hemos creado la tabla dinámica, solo que se encuentra vacía y tendremos que configurar los campos que se mostrarán en el informe. ¿Listos? Muy bien, le damos simplemente aceptar. Se va a crear en una nueva hoja. Le damos aceptar.
se creó la tabla dinámica, se creó el reporte. Ahora lo que queda es personalizar. Por ejemplo, si quiero saber del diagnóstico médico, ¿cuántos se atendieron? Muy bien, aquí elijo, hago clic, ubico diagnóstico médico, hago un clic. Y la cantidad de diagnóstico médico, ¿se puede contar el mismo campo? ¿Se puede contar el mismo campo? Entonces pasamos el mismo campo aquí a valores. A ver, ¿es verdad? Sí, porque son 100.185 datos. Diagnóstico de enanismo hay 51, de mental Profe, cognitivo ¿cómo lo pasó a valores? arrastrando, arrastrando. A ver, vamos a hacerlo nuevamente. El mismo campo. Cuando uno le activa el check, se agrega Ya, solo a uno. Pero ya, si activas el check, si vuelves a hacer clic, se desactiva, ¿no? ya. Entonces lo que queda es arrastrarlo. Ah, ya, ya. Claro, cuando queremos dos veces, cuando lo queremos volver a usar ese campo, tenemos que arrastrarlo. Y justo aquí viene una sección, esta partecita que en la guía se está mostrando por aquí, áreas de colocación. Las áreas de Ujú. colocación tienen varias secciones. Una sección donde están los campos, todos, todos los campos de la tabla. Luego se tiene el diagnóstico, por ejemplo, siguiente. Luego se tienen los campos donde van los filtros. Filtros, columnas, filas y valores. Eso es lo que se tiene. Y ahí está el detalle de cada uno de ellos. Ujú. Bien. Entonces aquí tenemos por diagnóstico médico una tablita dinámica. Bien, se va a cortar. Lo voy a cerrar para continuar rápidamente.